Hoy es el día séptimo, el santo día de reposo. Hoy, me gustaría tomar un tiempo para compartir la palabra de Dios con el sermón titulado Vida y entorno de Jesús. Cuando Jesús vino a esta tierra en la carne, los líderes religiosos y aquellos que se opusieron a él usaron diversas acusaciones para difamarlo. A través de la historia que ocurrió hace 2000 años, podemos comprender qué tipo de vida vivieron en esta época Dios Padre Ansanjong y Dios Madre Nueva Jerusalén. Tomémonos un tiempo para comprender plenamente que ellos vivieron esa vida para la salvación y el arrepentimiento de nosotros, sus hijos pecadores. Veamos el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Según el libro de Colosenses, capítulo 2, ¿quién es el misterio de Dios? Es Cristo. El libro de Colosenses, capítulo 2, explica que debemos comprender correctamente a Cristo y todas sus enseñanzas. Hermanos, ¿acaso un misterio es algo que está expuesto para que muchas personas lo conozcan? No, no es así. Por lo tanto, no fue fácil comprender a Cristo, el misterio de Dios, ni siquiera en su primera venida. Veamos el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 18. Capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Pedro reconoció a Jesús como el Cristo y confesó su fe. Sin embargo, Jesús le ordenó que no dijera a nadie que él era el Cristo. Le hizo esta petición a Pedro. Por tanto, cuando Cristo vino a esta tierra, ¿qué hizo con su identidad? Ocultó su identidad, viniendo en secreto. La vida y el entorno de Cristo, quien vino en secreto, no eran algo que todos pudieran comprender y aceptar fácilmente. Cuando reflexionamos sobre el hecho de que Dios vino en secreto, se vistió con el tabernáculo de la carne y llevó una vida como la nuestra, aun en circunstancias sumamente difíciles de aceptar. Llegamos a comprender que detrás de todo ello estaba el gran propósito de Dios para nuestra salvación. A la luz de esto, creo que debemos tomarnos un tiempo para mirar atrás sobre nuestros pecados, como pecadores celestiales, quienes lo hicieron llevar una vida así, y arrepentirnos sinceramente. Entonces, ¿quién es Jesús que vino a esta tierra? Veamos Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. ¿Quién es Él? Padre eterno. Esta fue una profecía muy importante que anunciaba que Dios Jehová, quien era llamado Padre, vendría a esta tierra como el Hijo.
Versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El profeta Isaías incluso profetizó acerca del nombre de la ciudad, donde Dios vendría y llevaría a cabo su obra, cuando viniera a esta tierra como un niño, como un hijo. Pasemos al capítulo 9, versículo 1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo, que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar. ¿En dónde llenará de gloria? De aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Incluso los detalles acerca de la región de Galilea, donde Jesús vendría vestido con el tabernáculo de la carne y llevaría a cabo su ministerio, fueron profetizados unos 700 años antes de su venida. En Colosenses capítulo 2 versículo 2, Dios dice que es muy importante conocer y comprender a Cristo, el misterio de Dios. Jesús le preguntó a Pedro, ¿quién decís que soy yo? Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién es el Hijo de Dios según Isaías, capítulo 9? Por lo tanto, él quiso decir, usted es Dios el Padre. Jesús le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Dios te ha revelado esto. ¿No es por eso que Jesús dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos? Luego le ordenó que no dijera a nadie que él era el Cristo. Esta es una de las razones por las que la vida de Cristo, Dios que vino a esta tierra, no podía ser revelada de la manera que el mundo imaginaba, llena de fama y esplendorosa gloria. A los ojos de las personas del mundo, había motivos para hallar faltas en una u otra cosa. Sin embargo, ¿quién es Él en su naturaleza? Él es Dios fuerte y el Padre eterno. Veamos qué tipo de vida llevó el Dios fuerte, el Padre eterno, cuando vino a esta tierra. Abramos juntos el libro de Lucas, capítulo 11. En el versículo 37, vemos que un fariseo invitó a Jesús a una comida. Veamos el versículo 37. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Jesús no se lavó las manos antes de comer. Él estaba comiendo con las manos, en lugar de usar utensilios. Al ver este tipo de comportamiento, el fariseo que había invitado a Jesús se quedó muy perplejo y sorprendido. Si alguien estuviera en la posición de predicar las palabras de Dios, al menos trataría de parecer santo. Pero cuando las personas observaban la vida de Jesús, su vida era completamente lo opuesto. Podemos confirmar que Dios realizó diversas obras que hicieron difícil reconocer su identidad, ocultando perfectamente su gloria. Leamos Mateo, capítulo 11, versículo 18. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino.
Así es como ellos describían a Jesús. La gente lo describía como un glotón. En otras palabras, quisieron decir que no comía con dignidad, sino que devoraba la comida con avidez. He aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. En los tiempos antiguos, los publicanos y los pecadores eran considerados de una clase muy baja. Incluso la gente común no se relacionaba con esas personas. Sin embargo, la Biblia dice que Jesús los consideraba sus amigos. ¿Por qué el más noble, más santo y más glorioso Dios vino a esta tierra en la carne y llevó una vida humana así? Por eso está escrito en el libro de Colosenses, capítulo 2, que el misterio de Dios es Cristo. Jesús también mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era el Cristo. En verdad, esta fue la vida que Dios eligió vivir, para encontrar a su pueblo verdadero y redimir todos los pecados y transgresiones de la humanidad. Continuemos con Lucas, capítulo 15. Veamos Lucas, capítulo 15, versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, Este a los pecadores recibe, y con ellos come. En ese tiempo, los fariseos y los maestros de la ley pretendían ser santos y nobles, pero Jesús recibía a los publicanos y los pecadores y compartía la comida con ellos. Él no parecía glorioso en absoluto. Lucas, el autor de este evangelio, registró esta escena donde Jesús no parecía ser santo. Si Jesús apareciera de esta manera en esta época, ¿qué pasaría? Volvamos a Mateo, capítulo 21, versículo 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Jesús recorría los lugares enseñando que aquellos que eran los más despreciados, desfavorecidos y discriminados en aquella época, serían los primeros en entrar en el reino de Dios. Hermanos, solo imagínenlo. ¿Por qué Cristo llevó una vida así, ocultando la gloria de Dios? Al reflexionar de nuevo sobre este asunto, profundamente en nuestro corazón, llegamos a la conclusión de que Dios caminó este camino de vida para la salvación de la humanidad, es decir, para nuestra salvación. Tal como está escrito en Isaías capítulo 53, fue por nuestras transgresiones e iniquidades. Si no hubiéramos cometido pecado en el cielo, esto nunca le habría sucedido a nuestro Dios. Nuestro Dios Padre Todopoderoso dio esperanza, incluso a aquellos que eran pobres, humildes, débiles y discriminados por el mundo, y los despertó a la verdad de que existe el reino de los cielos. Sin embargo, los fariseos y los maestros de la ley rechazaron, difamaron, se burlaron, escupieron y crucificaron al mismo Dios que afirmaban adorar cuando Él vino a esta tierra. Tomaron piedras para apedrearlo diciendo, tú, siendo hombre te haces Dios, cometiendo todo tipo de actos malvados y atrocidades en su contra. Si Dios hubiera venido a esta tierra montado en las nubes del cielo, o en carros celestiales de fuego, acompañado por decenas de millares de ángeles, ¿se habrían atrevido los fariseos, los escribas, y los líderes religiosos de esa época a tratar a Jesús de la manera en que lo hicieron? Como Él vino en una posición humilde, la gente no lo reconoció y lo trataron de esa manera. Cuando Pedro lo reconoció, él dijo, no le digan a nadie que yo soy el Cristo.
Es porque he venido a esta tierra en secreto. Veamos el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Veamos el capítulo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es. ¿Quién es Él? La imagen de Dios. Cristo es Dios. Según Isaías capítulo 9, Él es Dios fuerte, ¿y qué más? Padre eterno. ¿No está profetizado en Isaías capítulo 9 que Él vendría a esta tierra para llenar de gloria a Galilea de los gentiles y para resplandecer una gran luz? Pasemos al versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Incluso si Dios se disfrazara, como si no fuera Dios, y sus acciones reflejaran esa apariencia, ¿cómo deben actuar sus verdaderos hijos? Debemos reconocerlo. En la providencia de Dios para salvar a los hijos celestiales, Dios vino a esta tierra en la carne en secreto, ocultando toda la gloria del cielo. En ese tiempo, había personas que reconocieron a Dios y personas que se apartaron de Él. Hubo una multitud de 5,000 que lo siguió, pero ¿qué hicieron según Juan capítulo 6 versículo 66? Dice que muchos de sus discípulos se volvieron atrás. Aunque Dios mismo vino, les dio sus enseñanzas y realizó señales milagrosas que estaban más allá de su imaginación, se apartaron de Él porque no cumplió su deseo. Este tipo de situación se menciona muchas veces en el Evangelio. ¿Cómo era el entorno en la época de Jesús y qué tipo de vida llevó cuando vino a esta tierra? Sin embargo, los discípulos como Pedro, Juan y Santiago siguieron las enseñanzas de Jesucristo y permanecieron con Él hasta el final. Por eso Jesús dijo, ¿no os he elegido a vosotros? En Juan capítulo 6 podemos encontrar la escena donde Jesús se alegra en gran manera. En esta época, si Jesús mismo viniera a enseñarnos, algunos pensarían que responderían, amén, y lo seguirían al 100%, pero no es así. Veamos Juan, capítulo 6, versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no. ¿Qué no hicieron más? No andaban con Él, es decir, con Jesús. Cuando Jesús dijo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, ellos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y ya no anduvieron con Él. Aunque el mismo Dios Todopoderoso vino a esta tierra en la carne y les enseñó, muchas personas se volvieron atrás y lo dejaron. Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquellos que comprendieron correctamente a Jesús siguieron sus enseñanzas hasta el final, pero la gente común, que no lo hizo, lo dejó y no lo siguió más. ¿Acaso esto no significa que no fue fácil para la gente común comprender, aceptar y recibirlo como Dios? Él alimentó a 5,000 personas con 5 panes de cebada y 2 pececillos, y todavía se llenaron 12 cestas. Él demostró su poder y milagros asombrosos. Todos comieron el pan, pero todos lo dejaron. Es verdaderamente asombroso. En un entorno así, Cristo predicó el Evangelio. Vivió en un mundo que tenía una pobre fe en Cristo. Continuemos con Juan, capítulo 10.
Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Es Jesús Dios o no? El profeta Isaías nos deja claramente saber que, aunque nacería en esta tierra como un niño, como un hijo, su verdadera identidad es Dios fuerte, Padre eterno. Sin embargo, debido a las circunstancias de esa época, la gente cuestionaba: ¿cómo puede un simple hombre ser Dios? Aunque fue tratado así, Él solo se enfocó en nuestra salvación y caminó el camino del nuevo pacto, soportando la carga de todos los pecados del mundo hasta que sus hijos fueran salvados. Nunca debemos olvidar la gracia, el amor, el sacrificio y la devoción de Dios. Sin embargo, hubo algunas personas descaradas que intentaron apedrearlo. Pasemos al capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo, pues, dice este, del cielo he descendido? ¿Acaso no descendió Jesús del cielo? Los judíos no reconocieron a Dios, quien bajó del cielo a esta tierra en forma humana. Él vino a esta tierra a través del cuerpo de una mujer llamada María. Pensaban: su padre es José, todos conocemos a sus padres. ¿Cómo puede mentir diciendo que del cielo ha descendido? En esta situación, ¿podrían haber recibido a Jesús como el verdadero Dios? No dudaron en tomar la iniciativa para crucificarlo. Incluso exigieron que su sangre cayera sobre ellos y sobre sus hijos. Los judíos tuvieron suficiente confianza para decir eso. Pasemos a Juan, capítulo 7. Leamos Juan, capítulo 7, versículo 14. Más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos, diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? En pocas palabras, decían cosas con un tono negativo como: no tiene formación académica, pero puede leer y escribir. Versículo 41. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de dónde decían que no podía venir? ¿De Galilea ha de venir el Cristo? Decían: sabemos que el Cristo nunca podría venir de Galilea. Sin embargo, Jesús no es de Galilea. De esta manera, difamaron a Jesús una vez más. Veamos también Juan, capítulo 1. Veamos el versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe, y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael, y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Podemos entender que Nazaret, la zona donde Jesús predicó el Evangelio, no era una buena ciudad ni un lugar con buena reputación. ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Como podemos ver, la vida y el entorno de Jesús eran suficientes para ocultar la gloria de Cristo. En tal entorno, nadie podía aceptar a Jesús como Mesías, Dios o Cristo. Por tanto, ¿qué dijo Jesús?
Veamos Mateo, capítulo 11. Mateo, capítulo 11, versículo 2. Y al oír Juan, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús, les dijo, id, y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Hallar tropiezo significa caer. ¿Qué sucede con aquel que no tropieza ni cae en su fe por causa de Jesús? Es bienaventurado. Aunque Jesús vino a la tierra como el misterio de Dios, a pesar de todas estas circunstancias, Pedro y algunos discípulos lo reconocieron correctamente, lo adoraron sinceramente como Dios, y se esforzaron por predicar sus enseñanzas a todos los que los rodeaban. Sin embargo, veamos la situación de los demás. En el libro de Hechos, capítulo 24, podemos ver las circunstancias de la iglesia primitiva, cuando la gente acusaba a los que creían en Jesús de pertenecer a la secta de los nazarenos. Los judíos tenían la costumbre de liberar a un pecador durante la fiesta. Pilato pensó, ¿acaso no pedirán que se libere a Jesús, ya que es más justo, amable y mejor que el ladrón Barrabás? Él les preguntó, ¿a cuál de los dos quieren que libere, a Jesús o a Barrabás? Pero todos respondieron al unísono, liberen a Barrabás. Y gritaron, crucifique a Jesús. ¿Quién estaba organizando todo esto detrás de escena? ¿No eran los líderes religiosos de aquel tiempo, quienes manipulaban al pueblo, hasta el punto de llevar a Jesús a ser crucificado en la cruz? Mientras Jesús cargaba la cruz, la gente le lanzó todo tipo de insultos sin dudar. Los soldados echaron suertes por su ropa. Algunos le escupieron, otros le vendaron los ojos, y lo golpearon con los puños. Si Dios hubiera revelado el resplandor de su gloria original para que la humanidad pudiera verla, tales cosas jamás habrían sucedido. Sin embargo, Él ocultó toda su gloria. En medio de esto, hubo quienes solo miraban las palabras de vida eterna que salían de su boca y lo seguían. Nunca debemos olvidar que Dios tuvo la voluntad de encontrar a tales verdaderos hijos de Dios. Expresando, no podemos retribuir la gracia del Padre y la Madre celestiales. Debemos vivir una vida de arrepentimiento, dando gracias al Padre y a la Madre que recorrieron todo el camino hasta esta tierra para salvarnos. Por lo tanto, quiero que sepan que la oración de arrepentimiento es más agradable a Dios que la oración de petición. Por favor, haga esto. Por favor, conceda aquello. Por supuesto, estas también son oraciones. Cuando reflexionamos sobre el hecho de que Dios, quien no necesitaba asumir tal papel, posición o condición, eligió caminar este camino por nosotros, nuestros corazones se conmueven a un profundo arrepentimiento y tristeza. Pecamos ante nuestros padres celestiales en el cielo y nuevamente en la tierra, causándoles dolor y sufrimiento una vez más. Con el corazón desgarrado de remordimiento, debemos convertirnos en hijos celestiales que recuerden cada día la gracia de Dios y su amor, devoción y sacrificio infinitos. La forma en que la gente ve hoy a la Iglesia de Dios en la época del Espíritu Santo no es diferente de cómo veían a la Iglesia primitiva. Tengamos presente que la manera en que la gente veía a Jesús en aquellos días es la misma que la forma en que hoy ven a Cristo en San Juan y a la Madre Celestial Nueva Jerusalén. Y tal como dice en Isaías, capítulo 60, ¿cómo se expresan todos esos días? Está escrito, tus días de luto.
Pero ¿qué sucederá con esos días de tristeza? Llegarán a su fin. Veamos las palabras que dicen: solo cuando se cumplan todos esos días de luto, los hijos podrán regresar al reino de los cielos. Isaías, capítulo 60. Veamos Isaías, capítulo 60, versículo 20. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto. ¿Qué sucederá con sus días de luto? Serán acabados. ¿Aquí a quién se refiere la palabra tú? Dado que Isaías capítulo 60 describe la gloria futura que recibirá Jerusalén, los días de tu luto se refiere a los días de tristeza que Jerusalén debe atravesar. Los días de tu luto. ¿Qué dice que sucederá con ellos? Serán acabados. Hasta que llegue el momento en que los días de su luto terminen, habrá quienes no crean en Jerusalén, quienes duden de ella, quienes la cuestionen, quienes la traicionen y quienes la obstaculicen. El entorno en la época del Espíritu Santo no es diferente del entorno en la época del Hijo. Si Dios hubiera mostrado su gloria, ningún hombre se atrevería a levantar la cabeza ante el Padre y la Madre celestiales. ¿Por quién soporta Jerusalén los días de tristeza? Hasta que los días de tristeza causados por sus hijos lleguen a su fin, Jerusalén permanecerá en este tipo de entorno y situación. Pasemos también al versículo 14. Capítulo 60, versículo 14. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Aquí, ¿quiénes son los que te afligieron? Son aquellos que atormentan a Jerusalén. Entonces, quienes atormentan a Jerusalén siempre le infligirán dolor, sufrimiento y agonía. Mientras soporta todos esos momentos, ella nos ha dado, a sus hijos, este precioso tiempo para la salvación. Todos debemos recordar siempre que así es como se nos permite el tiempo y las oportunidades para arrepentirnos. No hay diferencia entre las circunstancias de la primera venida del Padre y las de su segunda venida. Leamos nuevamente el versículo 14. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron. Este día glorioso llegará al final. Todos los que te escarnecían. Dios fue despreciado, ridiculizado y afligido. Algunos pueden pensar, si Él es Dios, ¿por qué sufre? Si Él es Dios, ¿por qué es despreciado? Aunque es Dios fuerte, Padre eterno, fue crucificado en la cruz y derramó su sangre. El profeta Isaías explica en Isaías capítulo 53 que todo esto fue debido a nuestros pecados y transgresiones cometidos en el cielo. Lo mismo ocurre con Jerusalén. Ella es afligida y despreciada. Sin embargo, se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Esto es lo que profetiza la Biblia. Jesús también dijo que, puesto que las Escrituras se cumplirían y debían suceder de esta manera, esta situación sería inevitable. Por lo tanto, cuando pensamos en por quienes ellos soportan todo este sufrimiento, desprecio y menosprecio, debemos dar gracias y gloria una vez más por el sacrificio, la devoción y el amor del Padre y la Madre celestiales. Nunca debemos traicionar su sacrificio. Dios, quien nos ha protegido de este tipo de entorno, es nuestro maravilloso Padre y nuestra maravillosa Madre. Con la esperanza de que no perdamos nuestra fe hasta el final y podamos regresar pronto al reino eterno de los cielos, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.